La semana pasada nos preguntamos en qué nos ha dañado Dios para que nos olvidemos de Él. ¿Lo recuerdan? Y estuve pensando en que efectivamente hay muchas personas que creen que Dios le ha dañado. Hay algunos que piensan que Dios le ha hecho mal. Y lo muestran por su vida, por sus expresiones, por su manera de actuar y por sus decisiones luego de que le pasa algo malo. No sé si ustedes recuerdan, los que pudieron haber visto la película Dios no está muerto, cuando un muchacho está tratando de rebatir su profesor de psicología, creo que es, el punto de la rebeldía de este hombre, de ese profesor contra Dios, que declaraba que Dios está muerto, era que Dios le había hecho algo, que no mantuvo con vida a un familiar suyo. Pero Dios no le ha hecho mal a nadie. Dios siempre ha actuado en consecuencia con su carácter santo, bueno, perfecto, justo. Y la justicia es buena. Muchas personas se alejan más de Dios porque Dios le quitó un familiar o dejó que le pasara algo malo a su negocio u otras cosas. Pero no es así, hermanos, amigos, no es así. La muerte, las desgracias son el producto de la rebelión del hombre contra Dios. Repito, la muerte, las desgracias son el producto de la rebelión del hombre contra Dios. Mientras más te alejes de las fuentes de aguas, más propenso estarás de morir de sed. La culpa no será de las fuentes de agua. No fueron malas las fuentes de aguas al dejarte morir, a ti o a los tuyos. Fuiste tú que te alejaste de ellas. Asimismo, la maldad no está en Dios, está en aquellos que se alejaron de Él. Por eso es que Dios no le ha hecho nada a nadie. Y la humanidad, sabiendo esto, se ha vertido a adorar dioses paganos. De hecho, era un gran problema entre el pueblo de Israel, como lo hemos visto del tiempo. Querían calmar la ira, querían tener más beneficio de esos dioses y adoraban y entregaban lo más importante para ellos. Pero Israel llegó en un momento a pensar que Dios era igual a los otros dioses paganos. Y ese fue su error. Porque Dios espera que respondamos según lo que Él es, no según lo que nosotros somos y queremos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dios espera eso. Por eso es que vamos a mantener el mismo nombre. ¿En qué te ha dañado Dios para que te olvides de Él? Y como subtítulo le vamos a colocar: ¿qué pide Dios de ti? Dicho sea de paso, ese ha sido el nombre de nuestra serie: ¿qué Dios espera de mí? ¿Qué Dios espera de ti? Recordemos que luego de llamar a juicio la indiferencia de este pueblo malagradecido, luego de exponer que Él no les había hecho nada, al contrario, les había hecho mucho bien, ahora es el turno del pueblo de hablar. Por eso vamos a leer desde los versículos 1 al 8, para tener un contexto un poco más amplio, pero nos vamos a detener solamente en los versículos 6 al 8. Leo para ustedes y luego de esto oramos. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz, tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado?
Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oramos. Padre, quiero darte gracias porque una vez más, una lectura sencilla edifica profundamente nuestras almas. Cuán claro has sido al comunicar tu evangelio en tu palabra. Por eso, ante la perspicuidad de tu palabra, te ruego para que yo no la oscurezca, sino que al contrario pueda comunicarla con fidelidad. Ayuda también a tu iglesia. Una vez más te ruego, haz en nosotros lo que yo ni ninguno de nosotros puede hacer, que tu Espíritu Santo nos edifique, oh Dios. Salva pecadores y permítenos mirar a lo eterno y esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esto lo veremos en dos encabezados que mantienen la esencia de los encabezados de la semana pasada. Vimos que la indiferencia amerita juicio, es causa de juicio, conlleva juicio. Y en segundo lugar vimos que la indiferencia es expuesta por Dios por el bien que ya Él le hizo. Ahora vamos a ver que la indiferencia a Dios, o mejor dicho, que el pueblo justifica la indiferencia justificada. Y en segundo lugar, veremos la indiferencia impugnada o rectificada. La indiferencia justificada y la indiferencia impugnada o rectificada. Y para ver nuestro primer encabezado nos vamos a detener en los versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Y lea con atención. Quizás de corrido te va a permitir entender el sentido. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Recordemos que estamos en una querella, en un juicio. Y estamos frente al tribunal donde se levantan los testigos, está inclusive el profeta como alguien que está comunicando la voluntad de Dios entre el pueblo y Dios. Y está Dios en el trono, pero también como acusador. Pero ¿quién está en el sillón de los acusados? Pueblo mío, le dice, el pueblo de Dios, de quien hemos estado tratando todo este tiempo. Y en esa querella se desarrolla entonces el juicio para exponer la situación real del pueblo, para exponer la gravedad en la que ellos estaban. Y en el desarrollo del juicio, ahora es el turno del pueblo de hablar. Escúchame, el pueblo ahora le toca hablar. Ve el versículo 6. ¿Con qué me presentaré? Pareciese que el pueblo responde. Pudiéramos pensar que es el profeta, que en sus facultades de representante de Dios les está diciendo estas afirmaciones de forma de pregunta. Pero respetando el lenguaje de juicio, es el pueblo ahora al que le toca hablar. Aún así, pudiéramos pensar que el pueblo pronuncia estas palabras con humildad,
como reconociendo sus pecados. Pero no es así, una vez más. No es así. Quizá tenemos, y parece por el contexto, que tenemos ante nosotros un intento de justificación del pueblo. Él dice y pronuncia estas palabras. Quizá nuestra pregunta, aplicándola a nuestro contexto, o cómo nosotros haríamos esas preguntas de justificación, serían las siguientes. ¿Qué más quieres que haga, Dios? ¿Ya no he hecho todo esto? ¿Acaso te sacias en algún momento? Versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Es suficiente eso para Dios? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Esta es una pregunta hecha por la amargura y resentimiento. Israel clama hacia Dios desde el estrado y dice: ¿qué es lo que quieres de mí? Ya no te he dado todo lo que me has pedido. Por eso es importante respetar ese orden gramatical y ver cómo se comunica Dios y cómo el profeta comunica las palabras del pueblo. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Con qué te vas a saciar? ¿Hasta cuándo? Como dice alguien, cegados hacia la bondad y carácter de Dios, el pueblo razona dentro de su propio depravado marco de referencia. No, el pueblo no necesita cambiar, Dios necesita cambiar para el pueblo. Su voluntad, la de Dios, de alzar el precio, no refleja su generosidad, sino revela una queja de que Dios pide demasiado. Dice este autor. Pero sí, al pueblo le faltaba algo más. Le faltaba algo más. No eran suficientes, y escuche bien, las expresiones externas de adoración. No era suficiente los hábitos monótonos de adoración. No, faltaba algo más. El lenguaje implica que ellos estaban haciendo un tipo de esfuerzo por ganar el favor de Dios. O mejor dicho, estaban tratando de apaciguar a Dios para que los dejara vivir como ellos querían. ¿Le ha pasado en algún momento que usted está con adultos y tiene a su hijo y está llorando y está fastidiando y usted quiere apaciguarlo? El niño o la persona no lo deja hacer lo que usted está haciendo, entonces lo apacigua, toma un caramelo, toma el teléfono, lo apacigua. La idea pareciese ser esa, que el pueblo está tratando de apaciguar a Dios. Ya, bueno, para que me dejes quieto te voy a dar lo que tú me pides. Ay, dale algo a ese hombre en la calle para que se vaya y nos deje tranquilos. ¿Les ha pasado? Pareciese ser esa la idea. Lo que estaba pasando con este pueblo es que estaban aislando las ceremonias y sacrificios a un ritual vacío y sin sentido. Eso es lo que ellos estaban pensando, lo estaban aislando. Y con ello estaban igualando a Jehová de los ejércitos con los otros dioses. Porque en la medida que los otros dioses fueran satisfechos o aplacados con muchos sacrificios, entonces ese Dios pagano ayudaba a esa nación. Estaban igualando a Dios con los otros dioses. Los otros dioses no requerían el corazón, requerían sacrificios, ofrendas. Ahí la manera de ver. Este pueblo estaba diciendo, bueno, Jehová parece que es lo mismo. El entendimiento que tenían de Dios era tan pequeño que ellos pensaban que ellos eran más importantes que Dios.
Ellos pensaban que el mundo giraba alrededor de ellos. Vieron a Dios como un ente que existe para que responda a ellos. Pero la verdad es totalmente diferente y contraria. El mundo gira en torno a Dios, no a nosotros. De hecho, históricamente hubo una corriente que se le llamó humanismo, comunicando esa verdad. Por eso es que ellos terminaron aplacando al Dios que está revelado en las Escrituras, dándole algunas cosas para que Dios no le hiciera mal. Recuerdan que ellos decían, no, es que Dios no va a actuar contra nosotros. Nosotros estamos bien con Dios. Hemos dicho que ¿quién nos va a derrotar? ¿Qué mal nos va a venir? Ninguno, estamos bien con Dios. Su pensamiento de estar bien con Dios era que le daban sacrificio y cumplían con algunas modalidades dentro de los rituales y ceremonias que estaban establecidas en la ley. Eso y no más, algo superficial y totalmente externo y vacío. Así lo veían. Recuerden por un momento los fariseos, cómo Dios acusó a los fariseos. Decían amar y temer a Dios, pero con sus hechos estaban negándolo. ¿Y quién había más piadoso, entre comillas, que Dios, que los fariseos? ¿Quién? Los fariseos son la expresión adecuada de lo que era el Israel de aquel momento. Pero no, mis amados hermanos, no es con expresiones externas y vacías que se agrada a Dios. No es eso lo que Dios pide. No es eso lo que Dios pide. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. ¿Cómo? ¿Cómo me presentaré ante Él? ¿Cómo estará saciado? Aunque el pueblo reconoce en terminología, en palabras, la grandeza de Jehová, adoraré a Dios Altísimo, ¿cómo? Pareciese que es para todavía justificarse. La indiferencia justificada. Sí, pues yo sé que Él es el creador, pero ya, ¿por qué exige tanto? Dice que, y trae a colación la cuestión de becerros, holocaustos, becerros de un año. ¿Por qué becerro de un año? La ley decía eso. Levíticos 9, 2 y 3. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelo delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Allí estaba el mandamiento. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es interesante porque cuando recordamos los hábitos de los paganos, cuando se debían a sus dioses, encontramos un dios que se le llamaba Moloch, que parece que en el tiempo ha sido involucrado en controversias de la actual personas que sacrifican niños. Pero mi punto es esto, es que él requería el sacrificio de los hijos de aquellos que le adoraban. ¿Recuerdan los reyes que pasaron sus hijos por fuego tratando de agradar a esos dioses? Entonces parece que la imagen que está presentando aquí es como que si lo comparara con Moloch. ¿Será suficiente para Dios que le entregue a mi hijo primogénito? Bueno, se lo entrego, pero que me deje en paz. Luego dice millares de carneros, 1,000 arroyos de aceite. Y ellos también exageran. El profeta está comunicando lo que el pueblo vivía y lo que sentía, cómo estaba viviendo. Millares de carneros, 1,000 arroyos de aceite. ¿Qué necesita? Exagera los requerimientos divinos. Es lo que dice el pasaje. ¿Cómo puedo aplacar a este Dios?
¿Hasta cuándo me exige? Me recuerdo muchísimo de mí, de nosotros en la actualidad. Quizá nosotros preguntaríamos, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Voy a tener que entonces, para ser cristiano y temer a Cristo y ser cristiano y ir al cielo, voy a tener que ir 1000 veces a la iglesia, los miércoles, los jueves, los domingos, desde las 8:30 hasta la 1, porque yo ando mucho predicando. Voy a tener que dejar todo lo que hago. Voy a tener que cambiar mi vida para obedecer a Dios. ¿Qué se cree? Ay, no. Dios es insaciable. Tan difícil es. Así lo diríamos nosotros más o menos. Otros pudiesen decir. Por eso es que yo vengo siempre. Saben que yo vengo siempre a la iglesia fielmente. Así justifico mi vida. Es mejor calmar a Dios complaciéndolo de vez en cuando para asegurar mi salvación. Como si las expresiones externas de la fe salvaran, ¿verdad? Además diría a esa persona, bueno, voy a hacer todo lo que me piden en esa iglesia. Voy a asistir cuando me lo pidan. Así también inclusive calvo a los hermanos. Y aparento una cosa. Y mi corazón lejos. Tanto Israel en su momento como nosotros en la actualidad y algunos otros parecen olvidar por completo todo lo que significan esas expresiones externas de la fe. Comenzando desde los sacrificios y el cumplimiento de las ceremonias levíticas hasta llegar a nuestra asistencia a la iglesia. Parece que olvidamos lo que eso significa. Parece que olvidamos que eso simplemente comunica una realidad superior y más gloriosa donde podremos gozar de Dios plenamente por siempre. El fin último no es venir a la iglesia. El fin último es tener a Cristo por siempre. El fin último para el pueblo de Israel era estar con Dios en una relación con Él. Todas esas ceremonias, si lo recuerdan, sacerdotales inclusive, fueron diseñadas para acercarlos a Dios. Dios se estaba acercando a ellos a través de todas esas ceremonias. Dios les estaba enseñando a través de todo ello cómo relacionarse con Él. Dios les estaba enseñando que para relacionarse con Él necesitaban un sustituto que muriera por ellos. Dios les estaba enseñando que alguien debía morir. Y ese alguien debía tener una vida de olor fragante ante Dios a través de todos esos sacrificios. Debían acercar todas esas ceremonias a estas personas a Dios. Por eso los corderos, la paga del pecado es muerte. Si comes de ese árbol morirás. Dios los viste con pieles. Sacrifica un cordero para ellos. Y luego insiste, sigan sacrificando esos corderos porque deben entender a través de los años y de las generaciones que necesitan un sustituto. Dios estaba afirmando una y otra vez que necesitaban para relacionarse con Él adecuadamente una vida de olor fragante y un sustituto para poder estar cerca de Él. ¿Cuánta insistencia la de Dios? Ellos debían morir, pero Dios les proveyó un sustituto. Háganlo. Y les dijo cuándo, cómo y dónde. Por eso las libaciones y los aceites. La idea era que su relación con Dios fuera tan buena como un olor fragante. Qué bueno. Que fuese ese tipo de relación. Que no simplemente sea quemo aquí para este Dios, sube el humo y me voy. Y sigo haciendo lo que a mí me da la gana. Por eso les decía en este sentido que la escuela dominical preparaba o ponía las bases para esto. Porque esas expresiones externas como el bautismo comunican una realidad superior. No se trata simplemente de bautizar a alguien.
o de comer un pedacito de pan aquí cada tanto. Se trata de lo que comunica. Lo mismo con Israel en el pasado, se trataba de lo que comunicaba, de lo que debía estar en su corazón cuando ellos hacían eso. Cada vez que ellos practicaran todas esas cosas, debían recordar y pensar todo lo que ya hemos dicho para acercarse a Dios. Así como ellos debían agradecer por los alimentos, también debían agradecer con cada ceremonia y ritual que Dios, debían celebrar que Dios ha abierto un camino para acercarse a Él a través de esas ceremonias. Su corazón tenía que estar en eso, en que yo no soy suficiente, necesito un sustituto, necesito presentar una ofrenda de olor fragante porque mi vida no es suficiente. Y así esperar al Mesías. Así poner su mirada en el Salvador que vendría, que había sido prometido. Pero vean el asunto. Todas esas ceremonias debían tener en su corazón la connotación de que eran para acercarse a Él, para estar con Él, para estar en paz con Él. Es Él y Él. Verlo a Él, amarlo a Él, estar con Él, estar satisfechos en Él. No eran los 1000 arroyos, eran Dios 1000 veces. No eran 1000 corderos, no era el más importante. Lo importante era estar en paz con Dios y disfrutar de Él. Nuestras esposas tienen una cualidad increíble. Dios nos las bendiga. Amén. Pero ella quiere que nosotros hagamos las cosas porque queremos hacerlo y de espontáneo, de corazón, que salga de verdad. Cuando ellas identifican que lo que hacemos lo hacemos es por cumplir y no estamos en eso, ahí mamá, se arma el lío, ¿verdad? Y eso pasa con nuestras esposas. Algunos hombres también entienden eso. Pero si eso pasa con dos personas caídas, ¿acaso Dios no va a identificar cuando tú vienes a la iglesia simplemente por venir o cuando ellos se presentaban con sacrificios simplemente para satisfacer a Dios y ya? Dios es omnisciente. Dios conoce lo que está en tu corazón. Dios no puede ser burlado. Él sabe. Por eso es que ellos debían pensar en cada ceremonia: Señor, es por ti. Quiero estar en paz contigo. Quiero hacer tu voluntad. Quiero amarte a ti. Quiero estar contigo. No los 1000 arroyos que exageró este pueblo para tratar de justificar su indiferencia a Dios, su pecado contra Dios. Por eso es que es tan sencillo para nosotros ahora que tenemos toda la relación, toda la revelación, ver cómo todas esas ceremonias, teniendo ese propósito, todos esos rituales, teniendo este propósito, apuntaban y terminaban en Cristo. Recuerden que hablamos de un remanente, pasajes atrás. Decíamos que ese remanente era aquel que confiaba en Dios, pero se constituía remanente que Dios lo iba a consolar y respaldar y glorificar, era porque ellos creían que Dios iba a enviarle un Salvador, aquel que rompería, que los lideraría, aquel Mesías, aquel rey que nació en Belén. ¿Lo recuerdan? Aquel que es desde la eternidad. Ese remanente que creía en ese Señor era el verdadero remanente que iba a cosechar las bendiciones de aplicar adecuadamente todas esas ceremonias. El final lo anticipa Miqueas y el resto de los profetas, era Cristo. Eran ver que venía uno que tenía que limpiarlo completamente de sus pecados. Terminaban esas ceremonias en Cristo. Hermano, de modo que es Cristo. A estas alturas de la historia vemos a Cristo y debemos valorarlo como el primogénito que realmente se entregó. Cristo es el Cordero. Es Cristo, su vida derramada en libación. Eso es lo que es olor fragante para Dios. Cristo es el sustituto. Lo es Él.
es Cristo. Por Él, mi amado hermano, todo aquel que se llame cristiano, por Él puede relacionarse adecuadamente con el Dios Altísimo sin ser consumidos. Isaías capítulo 6, lo leímos al comenzar. Él se sintió como hombre muerto. Ay de mí que soy hombre muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de Gloria. Pero en Cristo nosotros podemos ver al Rey de Gloria y vivir. Y no solamente eso, disfrutar de Él. Entonces, pensando en todo esto, lo que significaban todas estas cosas, es que Dios impugna su comportamiento, Dios reprende, lo rebate. Por eso el profeta les recuerda lo que Dios pide. Así, es eso, dice que soy un exagerado, respondes de esa manera inadecuada, y eso me introduce a mi segundo punto, la indiferencia impugnada o rectificada. Y en este caso, Miqueas responde como el mediador allí que está comunicando la voluntad de Dios y comunicando lo del pueblo. Y por eso responde en el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿En qué se resumía todas esas leyes? En hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios del pueblo? Eso. ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Lo mismo. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Podemos preguntarnos, ¿puede el hombre complacer a Dios? ¿Puede el hombre agradar a Dios con algo que él haga en sí mismo? ¿Cómo desea Dios ser adorado y reverenciado? ¿Cómo Dios, o cómo el hombre, mejor dicho, puede presentarse delante de Él? ¿Cómo? Ahí lo ha dicho. Y entendiendo entonces esto, es que ellos podían ahora, entendiendo lo que significaban los sacrificios, ellos podían hacer realmente justicia mientras practicaban la ley de Dios. Ellos podían hacer realmente misericordia y podían humillarse ante Dios porque todas esas cosas lo llevaban a Dios. Precisamente su justicia, precisamente su misericordia eran comunicadas en esos sacrificios. Alguien debía morir, su justicia. Proveyó el sustituto, misericordia. Precisamente a través de todo eso es que se comunicaba que Dios es el único digno de reverencia y adoración. Él y más nadie. Entonces, mira cómo dice el pasaje. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y me encanta porque lo que se espera del pueblo es todo aquello que es bueno, porque Dios es bueno, la bondad se desprende de Dios. Él es el Padre de las luces, de quien se desprende todo don perfecto, toda buena dádiva. En términos muy coloquiales, la mata de la bondad es Dios. Dios es bueno y por Él nosotros y el resto de la humanidad pudiese llegar a ser bueno, y por eso Él requiere que sean buenos. Mira lo que es bueno, dice Él. Es bueno lo que yo te estoy diciendo. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. ¿Eso qué es? Muy bueno. Muy bueno. Y Él dice, solamente.
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Eso. Dice, o sea, lo que debe estar en tu corazón y en tu mente, por medio de lo cual debes interpretar el resto de los mandamientos, en nuestro caso, del bautismo, de la cena, de ser parte de una iglesia, de asistir el día del Señor, es porque debe estar en tu corazón buscar la justicia, y eso es justo, porque Dios lo ha dicho, es bueno. Amar misericordia, aquí están los que han sido afectados por la misericordia de Dios, y humillarse ante tu Dios, aquí están los que se rinden y reverencian al único Dios verdadero. Eso es lo que debería estar en el corazón. Solamente eso que implica todo. Pero veamos qué dice su justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Y aquí el punto de Dios es que ellos respondan como Él es. Yo soy justo y mi pueblo debe ser justo. Yo soy santo y mi pueblo debe ser santo. ¿No es esa la expresión de Dios? Siempre, claro que sí. Su justicia. Alguien debía morir para cubrir el pecado. En este caso, el Cordero. Y como Dios había provisto la manera de que sus pecados fueran expiados, porque Él es justo en todo lo que hace, ahora ellos debían actuar con justicia en todo lo que hicieran. Por eso dice hacer justicia, hacer todo lo que es justo, lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él ha revelado en su palabra. Hacer justicia, hacer todo con justicia, desde su manera de relacionarse con su prójimo, debe ser de manera justa, como también la manera de relacionarse con su Dios por medio de su ley. Recuerdan que la ley ceremonial para ellos era la manera de relacionarse con Dios. Eso era justo. Pero si lo hacemos más a nuestro lenguaje, la manera de hacer justicia también es vivir a la luz de la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Y podemos preguntarnos a aquellos que queremos hacer justicia, que amamos misericordia y que nos humillamos ante nuestro Dios, que es a quien se nos dio un sustituto, siendo Cristo. Podemos preguntarnos, ¿vivo yo a la luz de la ley de Dios? ¿Vivo yo haciendo justicia? ¿Y cómo sé? ¿Cómo soy exhaustivo en mi análisis? ¿Te sabes los 10 mandamientos? ¿O simplemente están en un folleto en tu casa? Si te lo sabes, solamente te lo sabes intelectualmente, o te estorba cada vez que buscas otros ídolos, que no guardas el día del Señor. Cada vez que tomas el nombre de Dios en vano, cada vez que mientes, que codicias, que te airas contra tu hermano, que deshonras a tus padres, te afecta. Eso, si vives transgrediendo la ley de Dios, eso no es hacer justicia. Eso es andar en contra de la justicia de Dios. Pero todos aquellos que han sido afectados por el sacrificio de Cristo pueden ahora hacer justicia. ¿Perfectamente? No, pero conocen eso y buscan andar en luz, amando los mandamientos de Dios. Por eso es que el apóstol Juan dijo en su momento, y este es el amor a Dios, que amemos o guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es andar o hacer justicia. Es una buena reflexión. Ellos debían recordar eso. Sí, Dios le está diciendo, vivan a la luz de mi justicia. Así todo lo que conocían de la ley de Dios iba a caer en su lugar, y podían entonces hacer esas expresiones de fe públicas o externas con un corazón verdadero y genuino. Su corazón estaría en Dios y en la razón por la cual instituyó esas ceremonias. Pero también dice amar misericordia, su misericordia. Dios ama misericordia, por eso lo exige de su pueblo y sobre todo de aquellos que fueron objeto de su misericordia. Dios en sus misericordias proveyó la manera en que su pueblo fuera restaurado. ¿Recuerdan Egipto? Él lo sacó de allí, lo restauró conforme a sus misericordias. Así, el pueblo debía tener siempre fresco en su mente que eran lo que eran, estaban donde estaban,
tenían lo que tenían. ¿Saben por qué? Porque Dios ama misericordia. Porque Dios ama misericordia. Pero noten, no era una expresión de misericordia lo que se pedía. ¿A qué me refiero? No es una señal de misericordia nada más. No. Es amar misericordia. Vea la diferencia entre hacer un acto de misericordia y amar misericordia. Jesús dijo una parábola donde un rey que era injusto, no temía a nadie ni a Dios, hizo un acto de misericordia atendiendo a una viuda. ¿Pero por qué lo hizo? Porque ya no obstinaba la paciencia de aquella viuda. Pero no amaba la misericordia. Él hizo un acto de misericordia. Es diferente. Es diferente tener por compromiso un ministerio de misericordia a que tú ames misericordia. Una vez más, no es lo mismo cumplir con amar. No es lo mismo dar a alguien para decir que diste o que cumpliste, a estar realmente preocupado, a interesarte, a involucrarte, a amar lo que haces, pensar en ellos, estar saturado de la misericordia. De verdad lo haces con convicción y ayudas a resolver el problema. Amas hacer misericordia. ¿Ven la diferencia? Ahora, ya cumpliste, déjalo así, bueno, Dios sabrá. Parece que queremos poner allí que nos pongan la carita feliz en un acto y no amarlo. Y no amarlo. La cuestión aquí entonces es que Dios ha requerido que la respuesta ante su bondad a nuestro favor sea imitarlo. Lucas 6, sed misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordiosos. Seréis llamados hijos del Altísimo si son misericordiosos como Él es misericordioso. Él está requiriendo una respuesta de algo que Él mismo es y que ya ellos debieron haber experimentado porque Dios por su misericordia los tenía donde los tenía. Debían imitarlo a Él. Hermanos, amigos, Él es la referencia de toda conducta ética y moral. Dios es la referencia de toda bondad. Existe la bondad porque Dios es bondad. No hay otro criterio fuera de Él. No hay otra comparación. Él es la fuente de la misericordia. Él ama misericordia. Él quiso revelarse como un Dios misericordioso. Porque nosotros no vivimos como Él, si hemos sido el objeto de su misericordia. ¿Por qué? Dios no solo salvó y dejó que la gente hiciera lo que quiera. Ese no fue el trato de Dios con su pueblo. Mucho menos, vamos más atrás. Dios no solamente creó y dejó que la creación rodara como le deparara el destino. ¿Saben cómo se llama eso? Creer que Dios hizo eso, deísmo. Una corriente pagana que compara a Dios como que hizo el reloj, le dio vuelta, le dio cuerdas y lo dejó a sus expensas. No, Dios no es así. Así como tampoco salvó y dejó a la gente que hiciera lo que quiera. Dios es un Dios inmanente. ¿Qué es inmanente? Es un Dios cercano que se relaciona y cuida de su creación y mucho más cuida de su pueblo. Quita todas las maldiciones que estén en torno a Él y le da bendición. Eso es lo que Dios hace. Se comprometió a bendecir su pueblo, no solamente a salvarlo. Eso es Dios. Es un Salvador amoroso que no solo salvó, decidió amar a su pueblo hasta el final, hacerle bien, bendecirlo, aun cuando otros querían maldecirlo. ¿Lo recuerdan? Balac. Dios no dijo, le hago esta misericordia, bueno, y que se arregle, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Fue tanto que el salmista expresó que sus misericordias
nos seguirían todos los días. Nos seguirían. ¿Quién dijo eso? David. ¿En dónde? Salmo 23. Es tanto que fue así. Hermanos, su pueblo ha de amar misericordia, debía amar misericordia. Es interesarte, es estar allí a favor de otros, es involucrarte, amar lo que haces, pensar en los otros, estar saturado de ello. Es más que cumplir, hermano, es más que cumplir. Yo sé que nosotros luchamos con esa cuestión. Es amar la misericordia de tal manera que ves el inmenso beneficio que Dios te ha hecho para luego responder con ese mismo amor a favor de otros. Los eruditos coinciden que la palabra aquí para misericordia en el hebreo es muy grande. Ellos dicen que en la traducción al español no le hace justicia a todo lo que implicaba esa palabra en hebreo. Imagínense lo grandioso que en hebreo Dios comunicó que Él era misericordioso, que aplastaba la mente de los hebreos en ese momento, y que el profeta lo comunica así, amando misericordia. Por eso mismo, porque no es un acto y ya, es un amor que nos ha alcanzado de tal manera, es tal la misericordia, es tal que los ángeles se conmueven ante ella, aunque ellos no sean beneficiados de ella. Dios decidió salvar a los hombres, no a los ángeles. Pero también nos habla de la humillación ante Dios. Humillaos ante Dios. ¿Qué es la humillación? ¿Qué es la humildad para nosotros? Bueno, Pablo nos da un ejemplo sencillo. Considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. Eso es humildad. Ahora, en esto, ¿cómo imitamos a Dios? ¿Se ha preguntado? ¿Dios considera a alguien mayor que Él mismo? No. Él es la gloria final. No hay nada más grande, mayor y más sublime que nuestro Dios. Por eso es que en esta expresión dice, humíllate ante tu Dios. Ante tu Dios, quien es glorioso. No podemos decir que Dios es arrogante, porque una persona que se tratase a sí mismo de esa manera es un arrogante. Pero no, Dios es glorioso, es sublime. Todas las cosas toman existencia de Dios. Él es la existencia en sí mismo. Nosotros tenemos almas inmortales, pero no somos eternos. Él sí es eterno, ha existido por siempre y para siempre. La razón de ser de todas las cosas en el universo y en la historia es para su gloria. Es Él glorioso, nadie como Él. Por eso es que todos deben humillarse ante Él y ante nadie más. Por eso es que la idolatría es tan mala delante de Dios. Por eso es que Dios la aborrece. ¿Cómo te puedes humillar ante otros dos? Ante una figura de palo, de oro, de bronce o en nuestro caso en la actualidad de yeso. Dios es el único glorioso. Él no es arrogante. Por eso nos dice humillarnos, su voluntad. Lo que Él nos pide es humillarnos ante Él. ¿Y saben qué? Humillarnos ante Él es bueno. Es justo. Es santo. Es el bien de nuestras almas. Es lo mejor que podemos hacer. Nos hallamos conforme a lo que somos en esencia y hallamos nuestra dignidad en la medida que nos humillamos ante Él. Eso es ser cristiano. Y es lo que requería Dios de su pueblo. Y la gloria de Dios se ve mucho más increíble. Y nos debe sobrecoger porque Él, teniendo estas cualidades, ¿sabe qué hizo? Decidió humillarse a sí mismo.
La encarnación para Dios es un acto de humillación. Él se humilló. ¿Y para qué? Para hacer misericordia, porque amaba misericordia, porque amaba la justicia, o ama la justicia. Por eso es que Pablo, teniendo toda esta teología en su mente, cuando se dirige a los de Filipo, en el capítulo 2 de su carta, versículo 13 en adelante, lo dice de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es una humillación para Dios tomar forma de hombre. Y aún más, y estando aún en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. No fue eutanasia. No fue una muerte indolora. Fue una pasión de sufrimiento. Él se humilló. Ahora que tenemos ejemplo en Dios mismo de humildad, no nos vamos a humillar ante Él y no vamos a ser humildes entre nosotros. ¿Cómo sostenemos eso? ¿Qué acto de arrogancia tan grande cuando quieres imponerte y queremos imponernos sobre los otros? Pero lo que pide Dios de ti es bueno, solamente que te humilles ante Él y consideres a los demás como mayores a ti mismo. No eres mejor que otros. Si hay alguna virtud que tienes, es por gracia, lo has recibido, mi hermano. Sea la virtud de conocimiento, sea la virtud de belleza, sea la virtud de riquezas, sea la virtud de cosas materiales, sea la virtud de tener muchos hijos, por gracia. Humíllate ante tu Dios y sé humilde con tus hermanos. ¿Qué necedad tan grande cuando insistimos en lo contrario? Hermanos, Él se humilló para ser exaltado. Por eso fue que exaltado hasta los sumos. El camino de la exaltación, ¿usted sabe cuál es? La humillación. Humillarse es reconocer que Él tiene razón. Humillarse es rendirnos ante Él. Eso es. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién está Dios? Con los humildes. Dios aborrece a quienes, a los orgullosos, y ama a los humildes, para vivir o para vivificar el corazón de los quebrantados. Es mejor ser un quebrantado que hacernos pasar con que nunca nos hieren y nunca pecamos. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Temblar ante su palabra. Ay, yo no siento nada. Bueno, Señor, ¿cómo tú siendo tan grande? Yo no me doy cuenta de los requerimientos y de la gloria de tu palabra. Por favor, permíteme temblar. Qué buena petición. Permíteme temblar ante ti. De manera, hermanos, que lo más importante no son el acto externo de sacrificar. No es el acto externo de venir a la iglesia o hacer una u otra cosa que te manden en la iglesia. Lo más importante no es eso,
Lo más importante es la actitud, la motivación, lo que está en tu corazón. Y cuando hablamos de esa actitud es porque sabemos por otro profeta que el pueblo fue tan indiferente que como que le daba fastidio adorar a Dios. Fastidio, qué fastidio ir a la iglesia. Qué fastidio cantar en la iglesia. Qué fastidio pararme para cantar con mis hermanos cuando me lo pide el director. Qué fastidio sentarme a escuchar una hora la palabra de Dios. Qué fastidio leer la Biblia. Estoy muy cansado, estoy fatigado, tantas cosas. Pero no debe ser así. Es tu corazón lo que Dios requiere, no tus actos externos. Tu corazón por completo, todo su ser, es todo o nada. Hasta que no te rindas, vas a seguir así toda tu vida. Dios es el alto y sublime. Humíllate ante Jehová tu Dios. Y en las expresiones que Él ha dicho que debes humillarte. Por eso es que tiene sentido lo que Jesús dijo con respecto a que nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos. Y si ustedes conocen ese contexto, pensar en eso es bien complicado, se lo dije al inicio. Se portaban bien, caminaban bien, ayunaban, oraban, se guardaban los días. ¿Se acuerdan de aquel que se titula Reina Valera en uno de sus pasajes, el joven rico? Señor, todo lo he hecho. ¿Qué más me falta? Todo lo he hecho. Bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Eso fue lo que le dijo. ¿Por qué? Porque lo más importante era él, no lo que él hacía. Amar a Dios. ¿Y cómo nuestras justicias pueden ser mayores a la de los fariseos? ¿Se han preguntado eso? Bueno, ve las bienaventuranzas. Véanlas, ahí están. Bienaventurados los pobres en espíritu. Vio que Jesús estaba citando Isaías. Aquellos que reconocen que no pueden por sí solos, piden ayuda a Dios y piden ayuda a su hermano. Hermanos, lo que hace el profeta es tratar de decirle a ellos que tú sabes lo que Dios ha declarado. Tú sabes que Dios te lo ha dicho. No es la primera vez, tú lo sabes, pero insiste con tu rebeldía, le decía al pueblo. Con tu necedad insistes en hacer las cosas superficialmente. No era por ignorancia, no era por su renuencia, su rebeldía, que no querían. Ve al versículo. Dice el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te lo ha dicho. Ya lo tienes. ¿Cuántas veces los has escuchado? Escúchalo y hazlo. Ya te lo he dicho, no era por ignorancia. Y debemos reconocer que muchas veces, la mayoría de veces, no es por ignorancia. Bueno, Señor, pastor, ¿y cuándo le declaró eso? ¿Recuerdan Deuteronomio 10? 10:12 dice, ahora pues, Deuteronomio, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se dan cuenta que ya se los había dicho cuando estaba otra vez promulgando la ley, introduciéndolos a la tierra prometida? Desde aquel tiempo les dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y les recuerda que Jehová tu Dios, de Él son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso es lo que le pedía. Les decía, circuncida, solamente que de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a ustedes de entre todos los pueblos como en este día. Y les dice, circuncidad vuestros corazones, el prepucio de vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Se dan cuenta? ¿Y en qué se gloriaban ellos? Ya me circuncidé, ya hice, y su corazón
Ellos debían hacer eso, circuncidar el prepucio de sus corazones, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y solamente por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Qué le recuerda su misericordia? Solamente a Él lo vas a alabar, porque ha hecho cosas entre nosotros. Pero no solamente Moisés, y en ese tiempo el pueblo lo sabía, Dios se lo recuerda también cuando estuvo Samuel. ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasó con Saúl? Intentó hacer algo que Dios no le mandó. Su corazón no estaba con él y desobedeció los parámetros divinos. Por eso es que Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una vez más, tu corazón. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y ahí donde le declara aquella mala palabra a Saúl, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero David lo sabía. También David lo sabía, hermano. Más adelante de Samuel, David lo sabía. Recuerden el Salmo 51 cuando él pecó, y es hermoso el contexto, porque él había pecado, estaba derramado, triste, deprimido por su pecado, y dice, Salmo 51:15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Cuándo le agradarán los sacrificios de justicia? Cuando Él cuidara de su propio pueblo. Hermanos, le agradarán los holocaustos y las ofrendas del todo quemada cuando el pueblo de Dios responda a Él adecuadamente y sus misericordias se derramen sobre ellos. Y ellos pudieran hacer eso con el entendimiento correcto. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El orden es ese. Lo que Dios ha hecho. ¿Qué me mandó a hacer? Esperando en esas cosas que me mandó a hacer una verdad gloriosa que viene pronto. A nuestro Señor Jesús. Pero luego de David vino un problema otra vez. El profeta Oseas, 100 años antes de Miqueas. Y Oseas se lo recuerda al pueblo otra vez. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Se los había dicho antes de la fecha donde ministró Miqueas, sí, pero no entendieron. Se nos ha dicho, sí, claro que sí, claro que sí. Jesús luego cita palabras como esto: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Se lo estaba diciendo a ellos. Hermanos, mira, la justicia de Dios es tan real que Dios envió a su Hijo a morir porque se debía derramar sangre. Y nosotros no es que vamos a hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios, y eso nos va a hacer salvo. Nos hizo salvo la misericordia de Dios, su justicia. El hecho de que Dios se humillara, eso fue lo que nos hizo salvos. ¿En quién? En Cristo. Al creer en Cristo, ahora su pueblo responde como Él siempre lo ha pedido:
conforme a lo que es bueno, solamente vive conforme a lo que ya Dios hizo por ti. Por eso es que Pablo a los Corintios le dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, el sustituto, para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es nuestra justicia? Jesús. También lo dice en Romanos 3, pero también Jesús es nuestra misericordia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se manifestó? La gracia de Dios, su misericordia, su bondad. Le dijo Pablo a Tito. ¿Quién es ese? Cristo. Tito 3:1, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Buscar justicia y amar misericordia. ¿Pero por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿quién? Cristo. Cuando se manifestó su amor para con los hombres, nos salvó. Amén. No por obras de justicia que tú hayas hecho, que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo es nuestra misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por la gracia, hermanos, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que significa Cristo. Y por supuesto, Cristo es aquel Cordero. Se presenta a Cristo como el Cordero, como el sumo sacerdote. Se dice de Cristo que Él derramó su sangre porque era la única suficiente, dice Hebreos. Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención eterna para su pueblo. Antes se necesitaban muchos machos cabríos, pero ahora uno solo nos ha llevado al Padre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Hebreos 9:14. El sacrificio de Cristo fue completo y perfecto. En Él fuimos santificados en su ofrenda. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para. ¿Tenemos que otra vez matar a Cristo? No. Esto de la misa y la Eucaristía es totalmente aborrecible para Dios. Cristo murió una sola vez para siempre. No tenemos que estar sacrificándolo o haciendo imagen de sacrificio cada domingo. Hermano, termino con esto. La idea no es que me cumplas a mí. No es que le cumplas a los miembros de esta iglesia. Por favor, cúmplele a Dios en Cristo. Porque haciendo así estarás cumpliéndole a todos a la vez. Serás como el Dios que te salvó. Y si Dios no te ha salvado, yo te ruego, cree en Cristo. No hay otra salida. Él ha dejado tanto para que recordarte que solamente en Él hay salvación. Ven, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Cristo y sé salvo. Y luego, escucha, una sola cosa espera Dios de ti. Él te ha declarado lo que es bueno. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Señor, gracias por tu palabra. Prospérala conforme a tu voluntad. Tú lo has prometido, Señor. Ayúdanos a creer. Y que
que de verdad te busquemos con todo el corazón, que tengamos una fe genuina que se exprese en esto que tú has declarado que esperas de nosotros. Solamente Él. Que no hagamos de nuestro foco las expresiones externas de nuestra fe. Más bien que esas expresiones externas de nuestra fe nos lleven a recordar y anhelar esas verdades más grandes y gloriosas que tendremos pronto. Que nos lleven a recordar lo que ya Cristo hizo, como lo es el bautismo y la cena. Que nos lleven a Jesús, Señor. Que cantar con la iglesia, que tener la actitud correcta, que amarte a ti nos lleve a recordarte a ti, a deleitarnos en ti. Que no vengamos por venir, Señor. Ayúdanos. Inclina nuestros afectos a ti. Permítenos amarte más y más. Es muy grande lo que ya tú has hecho. Perdona nuestra necesidad en rebelarnos contra ti y tratar de justificar muchas veces nuestra indiferencia. Pero gracias por impugnarla, por reprenderla y corregirla. Gracias, Señor, por tu palabra. Haznos más como tu Hijo. Gracias por Jesús, nuestro sustituto, en quien podemos encontrar salvación. Es aquel que vino, en que se cumplió tu palabra. Gracias porque en Él todo se ha cumplido. Él es suficiente. No tenemos que hacer más nada. Amarlo, creer en Él y vivir conforme a su voluntad. En el nombre de Él, en el nombre de Jesús oramos. Amén.